Juan capítulo 6. Después de estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, que es de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían sus milagros que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó sus ojos y vio una gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar los hombres. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número como de 5,000 varones. Y Jesús, tomando los panes, habiendo dado gracias, los partió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron: Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y percibiendo Jesús que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca se fueron al otro lado del mar hacia Capernaum, y era ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar por un gran viento que soplaba, y cuando hubieron remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. El día siguiente, cuando la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había otra barca, sino aquella en la que habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos. Aunque otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, ellos también entraron en unas barcas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Entonces le dijeron: ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo,
No os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta parte es muy importante. Tengamos en cuenta qué es lo que dice nuestro Señor, que es el pan. El pan es el que a mí viene y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera, porque ha descendido del cielo, no para hacer perdón, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a terminar acá por hoy. Este capítulo tiene 71 versos. Paramos en el verso número 40 y mañana o en el siguiente día, si Dios lo permite, vamos a leer la parte segunda. Que descansen. Que Dios los bendiga. Chao.